teachers. Apart from teachers or the distance educators at the headquarters, we have 33,000 part-time teachers. They support. And these part-time teachers, they are from conventional universities. And we have audio-video programs, 2,258, video program 4,375. So this magnitude is very, very large. If you look at the magnitude of our operation is very, very large. So this is in brief about, because if I speak, it will take a lot of time to explain what is IGNOU, how IGNOU operates. And since I have already received, only 1 minute is left. So I wind up my presentation. And these are sources which I have used in my presentation. And with this, I end my presentation. And gracias. Muchas gracias, doctor Nirod Kumar Das, con la rica experiencia de la Universidad de la Indira Gandhi de la India. Y tenemos el grato gusto de tener en el panel de honor a nuestro expositor, el doctor Miguel Santamaría. El doctor Miguel Santamaría, Lancho, es ex vicerrector de Calidad e Innovación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, España, a quien recibimos también con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Antes de nada, enhorabuena al profesor por su interesante presentación sobre la Indira Gandhi. Como ven, la enseñanza a distancia es universal, es global, y muchas de las cosas que nos ha explicado el profesor pues las conocemos, y ha sido muy grato ver el impacto que está teniendo su universidad en India. Bueno, yo les voy a hablar un poco del impacto de las pedagogías en el uso de las TIC, que es el tema general. Quiero agradecer antes de nada a Rosabel Alarcón y a las peruanas la oportunidad de participar en este interesante encuentro de Virtual Educa. Este es un poco el esquema de mi presentación. La primera cuestión es si la desigualdad va a ser realmente el reto del siglo XXI. Si la educación va a ser la respuesta a esta desigualdad, de qué manera la enseñanza por TICs puede ser potenciada por TICs, puede ser una respuesta a los problemas de la desigualdad, y luego cuál es la contribución de la enseñanza superior al desarrollo económico y social. En los últimos meses ha aparecido un libro que se ha hecho muy famoso, quizás ustedes hayan oído hablar del libro de Piketty, un economista francés, que ha generado un gran debate en los entornos económicos, planteando que uno de los grandes problemas a los que estamos abocados en las próximas décadas es el incremento de la desigualdad. Es decir, el problema está en que mientras que la tasa de crecimiento de la economía mundial va a decrecer en las próximas décadas, esto es una proyección para el siglo XXI, sin embargo, las tasas de rendimiento del capital están en incremento. Esto quiere decir que aquellos que poseen capital van a ver cómo sus rentas crecen muy rápidamente, mientras que el conjunto de la economía que se reparte entre las rentas del trabajo va a ir creciendo cada vez en una medida más reducida. ¿Cómo de desigual es el mundo? Una primera aproximación es, como saben ustedes, la renta per cápita. La renta per cápita nos da una visión de los diferentes niveles de desigualdad. América Latina estaría situado en esta banda. Esta es una información del Banco Mundial. Otra aproximación a este problema, como saben ustedes, es el índice de desarrollo humano, donde comparamos el nivel de desarrollo de los diferentes países, no solamente en base a la renta per cápita, sino incluyendo indicadores que tienen que ver con los niveles de salud, la esperanza de vida en concreto, y los niveles de alfabetización de la población. Esto nos da ya una visión más tamizada de la desigualdad e incluso relativiza la desigualdad en algunos países. En esta lista ustedes no lo van a poder ver, pero yo les explico rápidamente qué es. Estamos comparando el nivel de desarrollo basado en la renta per cápita con el nivel de desarrollo en función del índice de desarrollo humano. Y hay países en los cuales la diferencia entre uno y otro puede ser de hasta 90 puntos. Es decir, cuando colocamos en orden los países por uno y otro indicador, vemos que cuando consideramos niveles educativos y esperanza de vida, la situación mejora.
Y en los últimos 10 años hemos visto cómo aquellos países que han hecho inversiones importantes en educación y en su sistema sanitario han mejorado su posición en los rankings de desarrollo humano. La comparación, sin embargo, es bastante parecida, es decir, los dos indicadores son bastante coincidentes. Pero a mí lo que me interesa más que la desigualdad a nivel mundial es la desigualdad dentro de cada país. ¿Qué nivel de desigualdad hay dentro de cada país? Para eso existe un indicador estadístico que es lo que se llama el índice Gini. El índice Gini indica que si toda la riqueza del país estuviera concentrada en una sola persona, el índice sería de 1. Si toda la riqueza se repartiera equitativamente, todos por igual, el índice sería 0. Es decir, el índice Gini tiene un valor entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Los mayores niveles de desigualdad en este gráfico están marcados por estos tonos más oscuros. Fíjense, curiosamente, cómo hay una gran similitud entre... En América hay un grave problema de desigualdad interna en cada país. Es decir, al margen de las diferencias de renta entre el norte de América y el sur, coinciden, desgraciadamente, ambas partes del continente en tener dentro de cada país unos elevados índices de desigualdad. Fíjense ustedes cómo la desigualdad tiene mucho que ver con la inclusión social. Es decir, a mayor desigualdad hay menor inclusión social. Y al revés, cuando trabajamos en pro de la inclusión social, estamos trabajando para reducir la desigualdad. Les voy a explicar esta gráfica. Miren, en esta gráfica estamos comparando el índice de desigualdad de cada país. Aquí está el índice Gini. Y aquí estamos comparando cuál es la relación entre el nivel de ingresos de un padre de familia y el de su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Los países que están más cerca del 0 son países donde hay una mayor igualdad dentro del país. Y los que están más alejados del 0 son los países en los cuales hay mayores niveles de desigualdad dentro del país. ¿Qué pasa con los ingresos de las familias humildes y de las familias ricas? Aquí lo que tenemos es la relación entre los ingresos de los padres y de los hijos. Y aquí lo que estamos viendo es la correlación. Cuando estamos aquí, estamos diciendo que cuando un hijo procede de una familia humilde, sus ingresos van a ser bajos. Y que cuando alguien procede de una familia acomodada, sus ingresos van a ser elevados. Mientras que aquí lo que estamos diciendo es que no hay relación, que el hijo de una familia humilde puede tener unos buenos ingresos. ¿De acuerdo? Pues fíjense, en los países en los cuales hay mayores niveles de desigualdad, es donde es posible que el hijo de una familia humilde pueda tener elevados ingresos, mientras que en los países en los que tenemos unos elevados índices de desigualdad, lo que va a ocurrir es que los hijos de las familias pobres van a tener bajos ingresos y los hijos de las familias acomodadas van a tener elevados ingresos. Fíjense cómo de importante es la relación entre la igualdad que hay dentro del país y las posibilidades de promoción social dentro de ese país. Bueno, ¿de qué manera la educación contribuye a mejorar estas cuestiones? Miren, los economistas dicen que hay dos tipos de crecimiento económico. Un crecimiento económico que ellos llaman endógeno y que tiene que ver con la innovación tecnológica. Es decir, un país puede crecer cuando es capaz de producir nueva tecnología, mejorar sus procesos productivos e incrementar sus rentas. Lógicamente, la existencia de innovación tecnológica requiere de toda una infraestructura de investigación y desarrollo provista por universidades y centros públicos y privados de investigación. Ese es el modelo de desarrollo de los países más avanzados, de Alemania, de Estados Unidos, Corea, Japón, etc. Son países que pueden crecer porque tienen capacidad para innovar tecnológicamente. Pero la innovación tecnológica, afortunadamente, no queda dentro de ese país. La innovación tecnológica se difunde. Y la difusión de la innovación tecnológica, es decir, cuando una tecnología es adoptada por otro país en el cual no ha sido desarrollada, lo que está ocurriendo es que se produce un crecimiento exógeno, es decir, un crecimiento que se debe a una tecnología que nos viene de fuera. Cuando adoptamos mejores tecnologías para gestionar, cuando adoptamos mejores tecnologías agrícolas, mejores tecnologías para mejorar la producción minera del país, estamos generando un crecimiento que tiene una causa externa, exógena. Pero para que eso se produzca, para que se pueda difundir la tecnología, es necesario que ese país posea un sistema de formación superior que haga que las personas del país estén capacitadas para beneficiarse de tecnologías que llegan de fuera. Es decir, lo importante es no solamente ser capaz de desarrollar tecnología, sino ser capaz de que en el país haya personas formadas
que puedan adaptar a las necesidades del país tecnologías que vengan de fuera. Aquí es donde está la contribución de las universidades y la educación superior al desarrollo de los países. Bueno, esta es un poco la distribución de la inversión en I+D. Lógicamente, pues ya sabemos cuáles son los países que más invierten y los que menos invierten, pero como digo, al margen de la inversión en I+D tenemos que tener en cuenta la inversión en universidad. Bueno, vamos a ver a continuación un repaso muy rápido de en qué manera, de qué forma las tecnologías pueden contribuir a mejorar los sistemas educativos que van a tener a su vez un impacto en el desarrollo del país y por tanto en la mejora y las posibilidades de inclusión social. Me ha gustado mucho la presentación del profesor. La enseñanza a distancia funciona mucho antes que Internet. Sin tecnología, sin Internet, ha habido muchas personas que han mejorado su vida con la enseñanza por correspondencia, con radio educativa, con televisión educativa, con materiales impresos. No esperemos a que estemos conectados a Internet. Podemos utilizar la tecnología, la metodología de la enseñanza a distancia para mejorar el nivel de formación de nuestras comunidades. No esperemos a tener banda ancha. Se pueden hacer muchas cosas y la Indira Gandhi es un magnífico ejemplo, como otros muchos en el mundo, de que la enseñanza a distancia con su metodología tradicional es la base de la expansión, de la democratización de la enseñanza. Las tecnologías son una ayuda, no es la base. Bueno, aquí tienen ustedes en la década de los 70 y de los 80, la tecnología que usaba la enseñanza a distancia era la tecnología de los medios de comunicación de masas, que permitía transmitir información. La imprenta desde el siglo XV, la radio desde comienzos del siglo XX, la televisión desde mediados del siglo XX, el material impreso, todo eso fue el soporte tecnológico para que la enseñanza a distancia contribuyera al desarrollo de los países. ¿Qué ocurre en los años 80? En el año 83, la revista Times, que cada año dedica su portada de final de año al personaje del año, por primera vez en la historia, hizo que el personaje del año no fuera una persona famosa, sino que fuera una máquina. El protagonista del año 83 fue el ordenador personal. Y eso empezó a revolucionar la forma en que hacíamos enseñanza a distancia. Y llegamos a los años 90 y aparece Internet, aparece la primera generación de Internet. Los que tenemos el pelo blanco en esta sala, habremos utilizado Webcrawler, habremos utilizado Yahoo, Altavista. Esta es la época de Internet en la que Internet